There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y no me conoces, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza para motivaros a limpiar vuestra casa, en la que también vamos a empezar con los cambios en el salón. Y esto me hace especial ilusión porque muchos sabéis que hace muchísimo tiempo que quiero cambiar la pared de la tele. Todavía no está terminado, lo vamos a hacer en 2 fases, pero bueno, hoy vamos a montar el mueble, lo vais a ver y os voy a explicar un poco la idea que tengo para esa zona. Voy a empezar limpiando nuestra habitación. Lo primero que he hecho es hacer la cama, que ya la había tenido un buen rato ventilándose con la ventana abierta y demás. Y una vez tengo la cama hecha, pulverizo mi refrescante textil casero que lleva agua, alcohol y suavizante. Esta mezcla podéis pulverizarla donde queráis, en la cama, en el sofá, en las cortinas, en las alfombras, incluso en la ropa, y podéis utilizar el suavizante que queráis. Yo lo he probado con muchos diferentes y bueno, esto va a gustos. Mi favorito para hacer esta mezcla es el Lenor de vainilla, pero bueno, realmente podéis poner el que más os guste. Lo siguiente que hago es limpiar el polvo de los cuadros, el cabecero de la cama y las mesillas de noche. Para mantener los cuadros y el cabecero utilizo el plumero atrapapolvo, este es de Mercadona. Y ya sabéis que me encanta, para mí es un indispensable y lo utilizo siempre. Y para las mesillas de noche y todos los demás muebles de la habitación, primero paso el plumero atrapapolvo y después limpio con la bayeta y producto. En este caso utilizo el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, el de limonada rosa, que es mi favorito. Este producto lo compro en Action, que siempre me preguntáis. Y hace poquito cambiaron el envase, ahora el bote es más grande y el líquido es de color rosa, pero en cuanto a cómo limpia y al olor, yo no he notado ninguna diferencia. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. Las puertas del armario, que son de espejo, las limpio con este limpiacristales de Mercadona en aerosol. Y para llegar a la parte de arriba sin tener que subirme a ningún taburete ni nada, utilizo la mopa a la que le acoplo la bayeta especial para cristales y así pues me resulta mucho más cómodo. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
En la zona de las estanterías hago lo mismo, lo saco todo, paso el plumero y después limpio con producto. A mí me gusta pasar primero el plumero atrapapolvo porque en el plumero se queda atrapado el exceso de polvo y así la bayeta aguanta limpia mucho más tiempo. Quieras que no, la bayeta con el producto se va mojando y se quedan pues todas las pelusas enganchadas y de esta forma siento que limpio mejor y que la bayeta me aguanta limpia más tiempo. Por supuesto, esto va a gustos, cada uno puede hacerlo como quiera, yo no soy ninguna experta ni pretendo enseñar nada, simplemente pues os enseño cómo lo hago yo y cómo me va bien a mí, y si a alguien le sirve pues perfecto. Estos últimos días veo que hay muchas dudas sobre el plumero. Me preguntáis si se puede lavar, si es reutilizable, cada cuánto lo cambio. A ver, el plumero, si tú te lees las instrucciones, pone que es un plumero desechable, que lo puedes usar varias veces, pero ya cuando está muy sucio se tiene que tirar. Alguna persona me ha comentado que lo mete en la lavadora y lo vuelve a utilizar. También he escuchado que hacer esto puede hacer que pierda adherencia y claro, la gracia de este plumero es esta. Entonces no os puedo decir porque yo nunca lo he probado. Yo simplemente pues cuando está muy sucio lo cambio, lo tiro y pongo uno nuevo. ¿Sobre cuánto me dura? Pues depende. Hay veces que me dura más y hay veces que me dura menos, depende de si lo que limpio está muy sucio, pero me suele durar varios días. Eso es algo que tú lo vas viendo. Cuando ves que está muy sucio, pues ya lo cambias. Coaster, but I'm trying to hold on. I don't want it to stop. Even though we fight sometimes and it feels like a war zone, I still care about us. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. La tele la limpio con este limpiapantallas que es de Mercadona. Me encanta este producto, pero si no lo podéis conseguir, podéis utilizar una mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol, siempre pulverizando el producto sobre la bayeta y nunca directamente sobre la pantalla. Y por supuesto, siempre con el televisor apagado. That you'll always be on my mind, even in the hard times. I care about you. How do you move on when everything goes wrong? I'm trying to find a way to get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what we said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Y por último paso el aspirador. Esto es el pan de cada día en mi casa porque con 2 perritas no os imagináis la de pelusa que sale. Bueno, los que tengáis mascotas seguro que lo sabéis. Get you out my head. Don't know how to cope with being so broken. Girl, I can't forget about what you said. I just wanna love you a little bit more. Don't just walk away from me and close the door. Baby, pull me closer now before it's over. I just wanna love you a little bit more. Oh. Love you a little bit more. Just a little bit. Love you a little bit
Unos días antes vinieron a buscar este mueble porque lo vendimos y aquí ya lo tenía todo preparado, vacío y limpio para que vinieran a buscarlo. Como podéis ver, tenía el salón y el comedor patas arriba con todas las cosas que tenía dentro del mueble. Bueno, aquí ya se habían llevado el mueble, mirad el lío de cables que tenemos ahí. Se ha quedado la marca de la vitrina y de la estantería en la pared para que luego digamos que las paredes no se ensucian y eso que en esta casa no fumamos. Hemos tapado los agujeros con masilla y tenemos que pintar, pero nos vamos a esperar porque vamos a hacer una regata en la pared para poder esconder todos los cables porque queremos colgar la tele en la pared. Mirad cómo tengo el comedor lleno de cosas. Y bueno, pues eso, nos vamos a esperar porque pintar ahora para volver a pintar después es tontería. La regata nos la van a venir a hacer la semana que viene, así que de momento vamos a montar el mueble nuevo. Hemos comprado el típico Vesta de IKEA. Lo que más me gusta de este mueble es que lo puedes personalizar como a ti más te guste, puedes elegir las puertas, puedes poner más o menos módulos, puedes colgarlo en la pared, ponerlo en el suelo o ponerle patas, también puedes elegir las patas, puedes ponerle tiradores. La verdad es que tiene muchísimas combinaciones. Hacía mucho tiempo que tenía claro que quería este mueble porque me parece muy bonito y lo mejor es que es muy económico. Nosotros hemos decidido ponerle patas para que sea más fácil limpiar por debajo y hemos elegido este modelo que se llama Stubarp. Hay más modelos, pero este es el que más nos ha gustado. Como hemos comprado dos módulos de 120, hemos utilizado este anclaje que viene con las patas para unir los dos módulos y hemos puesto las dos patas justo en medio para que se vea una pata en lugar de dos y quede más bonito. Por ahí atrás se ve un cable, pero cuando esté todo terminado no se verá porque estará todo escondido. Las puertas que hemos elegido son el modelo Smedviken. Cuando fuimos a comprar el mueble me equivoqué de puertas y tuvimos que volver a cambiarlas. Menos mal que en IKEA no hay problema para estas cosas. Y así de bonitas quedan. Quizá más adelante les pongo tiradores, pero de momento lo voy a dejar así porque no he encontrado ningunos que me gusten. Provisionalmente pusimos la tele y lo pusimos todo, porque ya os digo que esta parte no está terminada y todo esto es lo que os digo que quiero quitar porque, bueno, así de frente no se ve, pero para limpiar y todo, la verdad es que es horroroso. Aquí no se puede limpiar, se acumula muchísimo polvo y lo quiero todo despejado. Y así va quedando esta pared, ya os digo que no está terminada, esta es como la primera parte. Falta hacer la regata, esconder los cables, colgar la tele en la pared, que eso también va a cambiar mucho. Pintar la pared porque está muy manchada y le hace mucha falta. De momento he puesto la camita de las perritas ahí al lado de la palmera, no sé si se quedará así o finalmente lo cambiaré. Y bueno, aquí en este lado, al lado de la puerta, va a ir un espejo de cuerpo entero que irá apoyado en la pared, que lo pondremos más adelante. Y ahora lo que toca es colocar todas las cosas en el mueble, que por cierto he aprovechado para hacer una buena depuración. No os podéis imaginar la de papeles que he tirado un montón de papeles que teníamos guardados, cables que no sabíamos de dónde eran. Bueno, creo que esto es súper necesario y a mí me ha sentado de maravilla. También he aprovechado para sacar cosas que no utilizo y que no necesito, como por ejemplo estos vasos que tenía 6 y no necesito 6, me quedo con 2. Y estos que tenía 4 y también me quedo con 2 y los demás los he regalado. Os lo comenté en el último vídeo, pero es que es verdad. A lo largo de nuestra vida acumulamos un montón de cosas, papeles y bueno, pues un montón de objetos que al final la mayoría ni utilizamos y están ahí ocupando un espacio, cogiendo polvo, que luego todo eso se tiene que limpiar. Y bueno, pues lo mejor es sacar cosas que ya no utilizamos, sacar lo viejo para dejar espacio para cosas nuevas, que nos gusten, que nos ilusionen
y donar todas aquellas cosas, regalarlas a personas que sí que las necesiten y las vayan a utilizar. Antes de colocar la tele y todos los cables y todas las cosas, ya había limpiado el mueble por encima, por debajo, el zócalo y todo, aunque ya os digo que cuando hagamos la regata se va a poner todo de polvo, que no te quiero decir. Pero bueno, las puertas fue lo último que montamos y sí que tenían marcas de dedos y tal, así que les he dado un repaso. Y después he limpiado el televisor, que también pues de haberlo cogido y movido tenía huellas marcadas. Y lo siguiente que hago es limpiar bien el mueble por dentro para poder colocar todas las cosas. Dentro del mueble se pueden añadir baldas, eso ya según las necesidades de cada persona. Nosotros hemos comprado una, pero seguramente compraré otra más. Estas cosas a veces hasta que no empiezas a colocar no ves lo que necesitas, pero bueno, las baldas se pueden añadir en cualquier momento. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt. Ahora me paso al sofá y lo primero que hago es sacar las fundas de los cojines y ponerlas a lavar con la manta. Es importante lavar frecuentemente los textiles como las mantas o las fundas de los cojines, porque esto, además de ventilar todos los días, hará que nuestra casa no coja malos olores. Los meto en la lavadora con oxígeno activo o percarbonato en el tambor. En este caso he utilizado oxígeno activo, pero me da lo mismo. Reviso que no tengan ninguna manchita y si la tienen pulverizo quitamanchas en spray. Este es de Mercadona y va genial. Y los lavo en un programa a 40 grados con mi detergente habitual. En este caso estoy utilizando el detergente para ropa blanca y de color líquido de Mercadona. Y también les pongo un poco de suavizante para que huelan bien, que en este caso estoy utilizando el Flor. Mientras la lavadora va lavando, yo sigo con la limpieza y en este caso voy a aspirar el sofá con la aspiradora de mano, que esta es la misma que utilizo para el suelo, pero tiene un accesorio especial para tapicerías. Esta es otra de las cosas que hago todos los días porque, como siempre os comento, cuando se tienen animales en casa, la limpieza tiene que ser un poco más estricta. Y os puedo asegurar que si 1 o 2 días no paso el aspirador, se nota. Pero bueno, tenemos que limpiar sin obsesionarnos porque, como siempre os digo, es imposible eliminar todos los pelos y a mí me pasa que paso el aspirador y me doy la vuelta y hay pelos otra vez. Así que no pasa nada. La mesa de cristal la limpio con el mismo spray que os he enseñado al principio del vídeo, el limpiacristales de Mercadona, que es el que utilizo para todos los cristales y para todos los espejos.
Y para toda esta parte blanca de la mesa y los taburetes que son de polipiel, simplemente voy a utilizar una bayeta húmeda para quitar el polvo y ya está. Trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too. Y ahora me voy al recibidor a hacer una limpieza bastante rápida. La verdad es que no tardo nada. Empiezo por el espejo, como siempre. Primero paso el plumero y después lo limpio con el limpiacristales y sigo con el mueble siempre de arriba hacia abajo. Para acabar paso el aspirador insistiendo bastante en la alfombra que es de yute. A veces me preguntáis si la puerta toca la alfombra al abrir y aquí en este sitio donde la tengo no molesta en absoluto. Y ahora me voy a la cocina. Os quiero enseñar esto que tengo aquí desde hace varios días, que es la mezcla esta del truco viral para atrapar a las mosquinas de la fruta, que lleva azúcar, vinagre de manzana, un poquito de detergente de lavavajillas y agua. Y como podéis ver no ha caído ni una y las tengo por la cocina, pero no caen. Así que no sé, yo no sé si las cazan y las ponen en la taza para que veamos que funciona, porque cuando enseñan el truco enseñan la mezcla con un montón de moscas muertas, así que no sé, a mí no me ha funcionado. Y ya os digo, si tenéis algún otro truco, pues por favor decidme, porque hace bastantes días y semanas que las tengo. A veces hay más, a veces hay menos, pero no sé, no me habían durado tanto y la verdad es que son bastante molestas. Así que nada, lo primero que hago es recoger el lavavajillas, que lo tenía limpio, y bueno, pues esto es una de las cosas que te hacen atrasarte más en la cocina y que se te acumule todo, el tener el lavavajillas limpio y no vaciarlo. Así que lo primero que hago es esto. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better,
show you what a good time looks like. You can't do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Ahora me pongo a meter las cosas sucias en el lavavajillas, pero antes enciendo mi vela. Y esto nunca lo enseño, pero hoy me apetecía enseñarlo. Siempre antes de encender una vela le corto la punta de la mecha. Esto hace que las velas nos duren más y también que no echen tanto humo negro. Este truco seguro que muchos de vosotros ya lo hacéis, pero si no es así, os recomiendo que lo hagáis. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. Algo que tenía pendiente era limpiar toda esta parte de la campana extractora. Utilizo desengrasante, quitagrasas en spray, este es de Mercadona con aroma a limón, una bayeta de microfibra húmeda y después lo seco. Normalmente, como es algo que limpio de vez en cuando, coge bastante polvo y tengo que enjuagar la bayeta varias veces porque sale bastante sucia. Pero bueno, la verdad es que da gusto hacerlo porque se queda súper limpito y después lo seco y listo. Para limpiar bien toda la encimera, la placa de inducción y el frontal de azulejos de la placa de inducción, voy a sacar todo, menos la cafetera, que como es grande y pesa bastante, la saco día sí día no para limpiar por detrás. Pero la verdad es que esa zona prácticamente no se ensucia. Para los azulejos voy a utilizar el mismo quitagrasas que he utilizado para la campana, aunque muchas veces utilizo el multiusos de bicarbonato de Fabulosa, que en las instrucciones ya indica que elimina muy bien la grasa y normalmente siempre utilizo ese producto, pero como tenía este fuera que lo acababa de utilizar, pues he aprovechado. Para limpiar la placa de inducción, lo primero que he hecho es retirar con un papel las miguitas y pequeñas cositas que había por ahí y la limpio con este limpiador en spray de Mercadona para placas de inducción, que es el producto que más me gusta para el día a día porque la limpieza con este producto es muy rápida. Y mi encimera, que es de Silestone, la limpio con el mismo multiusos que he utilizado para los muebles, de la marca Fabulosa, que la deja perfecta y muy brillante. Y la bayeta que utilizo está seca. Esto es algo que muchas veces me preguntáis, si la bayeta está húmeda o está seca. Pues yo siempre la utilizo en seco para este producto. Got
Y bueno, pues voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado, que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Espero poderos enseñar la pared del salón terminada en el vídeo del próximo domingo, eso también lo espero. Y nada, yo encantada un día más de acompañaros en las tareas del hogar. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!